En una sociedad donde el 57% de los hombres sienten presión por comportarse de manera tradicionalmente masculina y la soledad masculina ha aumentado un 40%, descubriremos cómo constituir una masculinidad auténtica a través de amistades verdaderas. Quédate con nosotros. Según Pew Research, dice que el 57% de los hombres sienten fuerte presión a mantener los roles tradicionales. El 15% de los hombres no tiene amistades cercanas. La revista Psychology Today indica que cuando un hombre tiene una amistad varonil, puede eliminar la depresión hasta un 50%. Mental Health Foundation encontró que el 38% de los hombres no tienen con quién hablar. Al escuchar estas estadísticas, nos damos cuenta que como hombres necesitamos tener amigos auténticos para que nos ayuden en nuestro diario vivir. Necesitamos amigos que nos apoyen. ¿Quién vas a llamar en una crisis a medianoche? ¿Qué hombre, qué amigo te extiende la mano y te bendice? Cuando estás en crisis, todos necesitamos a alguien en quien confiar. Ahora le pedimos a Emanuel que nos ayude. Indícanos qué dijeron los hombres en las calles de Miami sobre este tópico importante. Nuevamente salimos a las calles y esto fue lo que dijeron los hombres acerca de la masculinidad. Pues siento que muchas veces puede ser algo complicado con lo que pasa en todo el mundo, pero siento que pues yo desde mi punto de vista de hombre disfruto pues de estar con otros hombres, como que esa convivencia que tienen los hombres con otros es algo que la verdad pues yo disfruto. Para mí, ser un hombre de verdad en el mundo de hoy lo es todo. Dígase hombre y dígase todo. Dígase hombre, dígase verdad. Dígase hombre, dígase sacrificio, esfuerzo. Dígase hombre y se está hablando de cuando haya que asumir todas las responsabilidades como tal, hay que asumirlas de verdad. Y a la hora de pelear fundamentalmente, dentro de la posibilidad que se tiene de la vida o para cualquier otra cosa, hay que vencer porque somos hombres. No, la democracia no presiona al hombre, cada cual puede ser, el hombre puede ser lo que él quiera en esta sociedad. Lo que sí hay que tener cuidado con los nuevos nombres que se le quiere dar al hombre, junto con otras cosas que no voy a decir, porque no soy homófobo. Pero no, esta sociedad aquí es para todo el mundo. La democracia y la libertad en Estados Unidos es para todo el mundo. Aquí vive todo el mundo feliz y unido. Emanuel, esos testimonios de esos hombres me encantó. Como ellos se expresaron y lo que hablaron fue de gran valor, ¿verdad que sí? Señor, sí es. Interesante. La sociedad tiene expectativas de nosotros los hombres. Pero ¿cuál es el propósito del hombre masculino, ese corazón masculino? Que está bajo ataque presentemente. Yo les quiero compartir un pasaje del Salmo capítulo 8 y oigan esto como el Señor se expresa con nosotros. Dice el salmista, el Salmo de David en el versículo 4 del capítulo 8: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí está el propósito del hombre. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo eso.
y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese salmista David está diciendo, el Señor creó al hombre masculino y le dio potestad sobre las bestias, sobre el cielo, sobre las aves, sobre los peces. Y esa autoridad que le dio en la creación, el hombre se la dio al enemigo cuando se dio su autoridad. Así es. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Diga más. Ese Adán Sí, señor. que perdió esa autoridad por su pecado, Sí. llegó más tarde un hombre llamado Jesús Nazareno, Sí, señor. que le habló a los peces y los peces se metieron en la red y entraron con cuando él le dijo que entraran. Ese Dios le dijo a un pez en el mar que se tragara una moneda y se la tragó, y que también cogiera el anzuelo de Pedro, y él lo levantó y le sacó la moneda. Le digo esto porque Jesús es el segundo Adán. Sí, señor. El hombre auténtico masculino es poderoso Amén. y Dios lo ha coronado con honor y con gloria. Amén. Pero el hombre masculino está bajo ataque y nos están diciendo que no somos lo que Dios nos ha creado a ser. ¿Qué creen ustedes? Es que realmente para nosotros poder exaltar a un ser tan especial, tan hermoso como es la mujer, no hay necesidad de denigrar a ninguna otra parte de la creación de Dios. Y muchas veces esa es la tendencia, para darle valor, ¿verdad? Valía a la dama. Creemos que tenemos que quitar virtudes y actitudes del varón, y al contrario, ambas declaraciones pueden subsistir porque fueron hechas ambas a imagen y semejanza de Dios. Entonces una no disminuye al otro. No disminuye el otro. Pero si Se Cristo es nuestro complementan. modelo, de paso, muy lindo lo que acabas de decir, Sergio. Si Cristo es nuestro modelo, eso quiere decir entonces que nosotros como hombres de el siglo XXI necesitamos adoptar por lo menos 8 principios que Jesús mostró. Y rápidamente. Principio número 1, autoconciencia. Jesús fue consciente de sus acciones, de quién él era, y no abusó su autoridad. Número 2, fue vulnerable. Número 3, él ejerció el respeto o mostró respeto a todas las personas, mujeres, aún hasta los niños. Número 4, la no violencia. Jesús fue un hombre no violento. Número 5, fue responsable. Número 6, tuvo expresión emocional. Él fue una persona emocional, no tuvo miedo de mostrar sus emociones. Cierto. Hasta lloró, y la Biblia dice, y Jesús lloró, ¿no? 7, fue imparcial. Y número 8, tuvo un liderazgo de servicio. Qué precioso. Si nosotros vamos a ser hombres de Dios, hombres que vamos a imitar a Jesús, necesitamos adoptar estos 8 principios. Yo creo, Miner, y gracias César, muy lindos puntos, bien delineados y bien precisos. Creo definitivamente que Dios dignifica al hombre. En esa lectura que tú acabas de decir y con esto que César acaba de decir, no nos queda duda que Dios tiene un plan especial con el hombre y lo hace digno, independientemente, y esa dignidad puede ser restaurada, que creo que es lo más importante en esta discusión. En un mundo caído, en un mundo donde cada vez está más degradada la figura masculina, inevitablemente hay esperanza. Ahora, creo que es un llamado para cada uno de los hombres. A mí se me viene una pregunta con los puntos que dijo César. Pregunto yo, si un hombre quiere ser masculino, como lo estamos hablando, o queremos hacer crecer la palabra masculinidad, ¿puede un hombre llorar? ¿Puede un hombre expresarse? Porque la sociedad hoy en día o define al hombre como muy malo o como blando. Pero ¿puede un hombre con respeto y autoridad guiar a su familia y a la misma vez tener sentimientos? A la misma vez poder llorar, a la misma vez poder expresarse. Puede. Mira que por buenos años, la comunidad, la sociedad, las películas han intentado definir lo que es la masculinidad en el género del hombre, ¿no? ¿Verdad? Viene la redundancia. Y creen que una persona tosca, incómoda, callado, iracundo, con dificultad de manejar sus emociones, enajenado, distante, ignorando muchas otras cosas de su entorno, pues eso era lo que le llamáramos, ese es
un macho es un hombre. Sin embargo, cuando nos encontramos con las virtudes que ha declarado César, nos damos cuenta de lo siguiente. La verdadera masculinidad no solamente es una definición de que el hombre tiene como género mayor presencia de hormona testosterona más que de estrógenos, que es lo que tiende a ser mucho mayor presente en las damas, sino de que la masculinidad es un conjunto de virtudes y atributos que lo hace sensible, vulnerable, responsable y de honra y de honor. Porque una de las cosas que escuché y que estoy observando en nuestra conversación, consideremos que cuando hay injusticia, cuando hay un caso violento que requiere guerra, que requiere la protección de la nación o la protección de la familia, cuidar, buscamos a quién, a un hombre, Sí. porque el hombre protege, el hombre pelea, lucha, el hombre tiene dominio y cuida, porque hay veces que el hombre es violento, hay veces que Jesús fue cordero y hay veces que fue león. Por ejemplo, cuando estuvo con Pilato, él dijo, si mi reino fuera de este mundo, pelearemos con legiones de ángeles. Así es. Pero él vino con la misión de cordero. Pero vemos, por ejemplo, en el salmista David, que dice que Dios le ha preparado sus manos como para guerra, para luchar, para pelear. Ahora, saber cuándo ser león y cuándo ser cordero es la clave. Porque hay un momento para ser cordero y hay un momento para ser león. Pero a veces lo son. Sigue, continúa. Y el hombre necesita saber y distinguir cuándo hacer el uno o el otro. Así es. O sea, controlar Sí. la naturaleza innata del hombre, que es básicamente bañada por la testosterona. Sí. Es un trabajo espiritual. Que lo hace como César. Si es bañado por la testosterona, lo hace intrépido, lo hace valiente, lo hace aguerrido y toma riesgos. Entonces, por lo general, son ¿Qué fue lo que virtudes Jesús hizo? que de hecho Dios nos hizo así. El asunto era cuando tú nos estás llevando de que debería de controlarlo según el Espíritu Santo, porque tiene que darle conducción a todas esas virtudes. O porque mi yo controla mi corazón. Eso. Y recordemos que un hombre lastimado va a ser un hombre hiriente. Sí, hiriente también. Vamos a herir cuando estamos heridos. Y la testosterona nos facilita esa acción violenta que tú mencionabas, Miner, porque fuimos creados para la guerra, para proteger. Parte de nuestro labor es la protección. Les añado un versículo muy interesante, y es en Éxodo, donde dice que Dios es el Dios de guerra. ¿Ya? Así que Dios pelea, Bueno, Dios ha lucha. Dios le dio a David el don de guerra, y de 33 batallas creo que fueron, no perdió ni una, porque Dios le dio el talento de ser hombre de pelea. Pero antes de Entonces que el hombre necesita pelear. Él lloraba y adoraba, pero también te cortaba la cabeza. Bueno, de eso es un ejemplo lo que pasó entonces, lo que pasó con el que se estaba burlando de su Dios y del pueblo de Israel. En el caso con el gigante Goliat, sí, cuando David sintió de que era una burla a su Dios y al pueblo de su Dios, entonces él responde, él puede ser el que toque el arpa, él puede ser el poeta, él puede ser el más devoto que hemos encontrado en la Biblia, pero cuando viene de burla, su hombría, su masculinidad tiene una respuesta. Cuando Jesús aparece Y en saber esta tierra, cuándo es algo importante. cuando Jesús aparece en la tierra, viene a redefinir varias cosas que nosotros habíamos malinterpretado. Y en su Sermón del Monte, en uno de sus primeros sermones, él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El hombre no está llamado a pelear todo el tiempo, a batallar, a cortar No cabeza. todo el tiempo, pero a veces. A veces el hombre sí. está, pero el primer llamado que tenemos nosotros es el llamado de amar y ser pacificadores. Ahora, si hay la necesidad de levantarse en guerra, Armas. porque el mismo Dios está en guerra.
Estamos nosotros en una guerra donde está guerreando al archienemigo, El gran que conflicto. es el gran conflicto, ¿no? Así que Dios está en guerra. Por eso en la Biblia se identifica a Jesús como Miguel, ¿no? Miguel es un peleador, es un guerrillero, es un soldado. Pero nosotros los varones en la sociedad acá y en el hogar pensamos que como soy hombre tengo permiso a lastimar, a herir, a utilizar mi poder, mi fuerza física y mi dominio de la testosterona por caminos y por maneras totalmente equivocadas. Yo quisiera, porque hubo una palabra que se mencionó ahorita que me gustaría no perderla, y Sergio la mencionaba, y es la palabra estereotipo. Y realmente la sociedad tiene estereotipos, pero eso lo conecto con lo que decía Miner. Hay roles que son indiscutibles en el hombre. Cuando yo no estoy en casa, mis hijos no se sienten seguros. Es decir, el hombre genera seguridad, genera confianza en la casa. Tú le preguntas a una esposa quién tú quieres que te defienda, una amiga o tu esposo, y definitivamente se sienten protegidas, porque ese es el papel, ese es el rol masculino, ¿no? Y creo que estamos redefiniendo, y yo creo que es importante eso. Y no perdamos lo que se decía, es decir, hay dos caras de esta moneda. Este es el hombre que puede ser manso, pero este es el hombre que puede ser un valiente guerrero. Está el mismo hombre que puede ser los dos que tú estás diciendo. Sin necesidad de ser un agresivo. Tú puedes ser valiente, guerrero, sin necesidad de ser un abusador. Correcto. Y convertirte en lo que realmente Dios nos llamó a ser, que somos héroes, mayordomos. Así que saber cuándo proteger, cuándo bendecir, cuándo ser parte de un ejército militar. Y cuándo meter la espada. Cuándo sacar la espada. Como le dijo a Pedro, no saques tu espada, mete tu espada, ¿no es cierto? Hay momentos cuando tenemos que le dijo que la saque y se prepare para luchar. Sí. Pero el propósito de él en ese momento, de cuando llegó como cordero, era morir por nosotros. Pero si alguien intentaba sacarlo de ese propósito, iba a tener que luchar con él a nivel de guerra. Las mejores amistades bíblicas que vemos son amistades que se formaron en el campo de batalla. Hombres que estaban confrontando dificultades, guerra. Por ejemplo, David y sus hombres poderosos. Sí. Sus valientes. Sus valientes. Sí. Y esos valientes, ¿te recuerdas cómo los describía? Wow, de manera Hombres extraordinaria. poderosos que formaban una espada y mataban a 300 o a 200. Hombres que eran sin temor ninguno cuando venían a herir el pueblo de Israel. Hombres, pero en esos lugares, sea una guerra mundial, global, ahí es donde las amistades se forman. Y una de las cosas que he notado que ayuda al hombre con tener ese balance son las amistades que se forman en las crisis, en las dificultades y a veces en los campos de guerra. Los soldados que han ido a luchar en lugares de muerte y de lucha son los que hacen y forman las mejores amistades que duran toda una vida. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos que son bomberos los dos. Las amistades que ellos han creado con los hombres de las estaciones de bomberos cuando entran a los fuegos o cuando están en rescate, son unas amistades poderosas, fuertes. Sólidas. Pero lo que ocurre es que nosotros vivimos en una sociedad donde la sociedad es pasiva, así como desconectada, donde trabajamos en oficina, donde estamos en una manera moderada, donde estamos como siempre desconectados. Entonces cuando llegan las tentaciones, sea espiritual, sea emocional o sea física, nos encontramos solos. Y ese es el peligro que nos encontramos cuando estamos solos. Pero cuando hay una crisis y tienes un soldado a tu mano izquierda y tu mano derecha, como estos poderosos pastores aquí, uno se puede sentir en confianza que venga lo que venga, vamos a confrontarlo. Esas amistades que tenía David, fíjense que cuán seria era la amistad de ellos, que cuando él dijo, ¿cuánto me gustaría tomar un poquito de las aguas del pozo de Belén? Esos hombres se metieron al campo del enemigo y ahí se infiltraron y le trajeron agua
del pozo de Belén y se arriesgaron su vida para traerle a su amigo un poquito de agua. Complacer a su amigo. Y él, como buen amigo, dijo, no, yo no puedo tomarme esto. Y Es sangre. Eso fue agua de sacrificio. Sí, Sí. pero ese tipo de amistad es lo que queremos hablar en el resto de este tiempo de hombre a hombre. ¿Cómo formar esas amistades poderosas que yo puedo llamar a César o Emanuel o Sergio, Florencio, en una crisis y que ustedes van a venir y ayudarme? Y que yo pueda venir a ayudarles a ustedes. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza y el hombre agudiza el rostro de su amigo. Así es. Ahí nos damos cuenta nosotros la importancia de tener amistades, especialmente de nuestro propio género, en respeto, en ayuda, en colaboración, y nos vamos formando unos con otros y sabemos con quién podemos contar. Esas amistades son imprescindibles porque cuando estamos necesitados, hay cosas que mi esposa no me puede ayudar. Yo necesito llamarlo a uno de ustedes y ustedes a mí. Esas amistades las tenemos que proteger y buscar y cuidar. Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayese, lo que tú dices, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, no se rompe pronto o fácilmente. Poderoso, ¿no es El cierto? poder Y dice de la Juan amistad. 15:13, nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Wow. Yo no tengo dudas que la amistad es un don del cielo. Amén. Un regalo. Es un regalo de Dios. Eso me suena a mí como el pacto o los acuerdos que hacen las fraternidades. Y yo quisiera ver eso también entre mis amigos cristianos. Personas que son de luchas de esta vida y también serían mis compañeros de jornada para la eternidad. De que formemos unas amistades tan sólidas que tengamos nosotros con quién referirnos o con quién descargar alguna de las dificultades de la vida. Esto suena a cuando se estaban comentando los versículos de una fraternidad, pero esta es la verdadera fraternidad, la verdadera amistad, la verdadera hermandad de que nos apoyamos como caballeros en Sergio, amistad. una de las cosas que veíamos en la calle mientras estábamos haciendo las entrevistas es que todos coincidían en que para tener ese amigo les gustaría que fuera fiel. Que ese confidente que usted tiene sea fiel y leal a usted. Y esto me hace recordar que antes de venir a Estados Unidos, yo llevaba a muchas personas que se venían aquí a Estados Unidos, yo los llevaba al aeropuerto y les decía, acuérdate de mí cuando estés allá. Y todos me decían, estarás conmigo. Y yo, bien, pero eso pasó 1, 2, 3, 5, 10, perdí la cuenta de las veces y todos me decían, yo me acordaré de ti. Y nadie. Se acordaba. Un día, un amigo lo llevó al aeropuerto y me dice lo mismo. Yo le digo, acuérdate de mí. Y me dice, tú vas a estar conmigo allá. Y entonces él me dice a mí, ¿y no te vas a bajar del carro para despedirte de mí? Y yo le digo, no, porque ¿Por qué? nos vemos del otro lado. Nos vemos allá. Y él se quedó así y me dijo, es verdad, ok. Para cerrar la historia, gracias a Dios y a ese amigo, yo estoy aquí. Ok. Y cuando nos dimos aquí la mano, lo primero que me recordó fue eso. Tú me dijiste a mí que no te ibas a bajar del carro porque nos íbamos a ver del otro lado. Tú tenías esa convicción. Entonces, cuando tú tienes esa amistad y logras tener a alguien Sí. que comparte lo mismo que tú, como usted lo está diciendo, que no me puedo beber esa agua, porque esa agua tuvo sacrificio. O sea, yo comprendo el dolor y lo que está viviendo mi amigo. No te lanzo al frente de la guerra porque no me importas, no. Te lanzo al frente porque confío en ti, porque sé que eres uno de los mejores. Y Emanuel, ¿y qué cosas, además de la cultura presente en el siglo XXI, qué impide esas amistades serias, profundas? ¿Qué las impide? ¿Por qué no tenemos más amigos de esa calidad? La amistad no existe sin un fundamento que se llaman emociones. Tenemos miedo de extender emociones a otro hombre, porque se nos vea mal, de que se nos entienda mal, de que quizás pienses tú que yo soy homosexual. Y sin embargo tenemos la necesidad Sí. de tocar a otro hombre y ser señor. tocado por otro hombre. Sí.
pero no lo hacemos. Nos detenemos. Temor de que vayamos nosotros. De paso, no solamente es el temor, es el hecho de que, ¿qué vas a pensar tú? Si yo te estoy tocando y tocando y tocando, ¿qué vas a pensar tú de mí? Creo que somos hombres temerosos y miedosos, y por eso nos mantenemos muy limitados a nosotros mismos. Y eso nos está manteniendo no solo eso, sino que eso es lo que nos han ido enseñando desde pequeños. Estereotipos. Es diferente el estereotipo. No solo por lo que hablamos de la masculinidad, sino también esa amistad de que yo debo ser así, cerrado y cuadrado. A mí me enseñaron que es así, y que el hombre es mecánico, el hombre no solo repara carros, sino que hace trabajos de hombre. Pero entonces un hombre sentado frente a un computador es extraño. Y te voy a decir algo aquí, lo voy a confesar. Yo he ido a la iglesia, yo tengo una particularidad, y es que mis manos son suaves. Y entonces cuando yo voy a la iglesia o alguien me da la mano, me dice, pero tú no haces nada. Mira. A ver. Oye. Toca. Pero tú no haces nada. Entonces me dice, tú no haces nada. Y no es que no haga nada, sino que mis manos son así. Claro. Pero eso no define que yo sea correcto. Eso no define si yo soy un buen hombre o no. Eso no define si soy un buen amigo o no. Sí. Es una característica que tengo, Sí. pero eso no me define. Y lamentablemente en esta sociedad donde vivimos, nos definimos por la corbata que te pusiste, por el traje que te pusiste, porque le diste la mano a él, y eso no es lo que te define realmente. Vamos a ver unos testimonios y comentarios de la calle, de las calles de Miami, a ver lo que es la amistad. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que dicen. Vamos a ver. Adelante. Siento que depende mucho cuando los conoces, o sea, desde mi punto de vista personal, confío mucho en mis amigos que yo conozco de toda la vida, desde muy pequeño, pero con aquellos que pues conozco después en mi vida es más complicado, y siento que mucho depende de cómo son conmigo, y si yo siento que son genuinos cuando están conmigo, se ganan mi confianza más fácil. Bueno, para mí lo primero y lo más importante es la sinceridad. O sea, que sean honestos, sinceros, que me hable con sinceridad, que me dé una opinión real, no lo que me dice todo el mundo. O sea, si hago mi trabajo y te pido tu opinión, que sea sincero, honesto, me diga, bueno, estás actuando mal, te apoyo, pero no tienes razón. Eso siempre es lo más importante para mí en una amistad. Tremendo comentario. Y eso lo veo, noten las palabras que él usó. Similaridad, así que los amigos se unen por cosas similares, nos unimos. Mencionó genuino, un valor muy bueno, ser honesto, genuino. La confianza, porque una de las cosas que noto en las amistades modernas es que no nos conectamos porque no confiamos entre el uno y el otro. Así es, falta de confianza. Y he notado en las amistades que se me han acercado para ser amigos, pero no hemos conectado, es que un buen amigo desea lo mejor para ti. Sí. Sí. Y no compite contigo tratando de superarte, sino que él quiere que tú progreses, se goza con tus logros, se goza con tus triunfos. logros. Sí. Ese es un buen amigo. Sí. Y ese buen amigo tampoco codicia lo que tú tienes. Si Así yo tengo es. un carrito bonito, Se alegra contigo. se alegra No conmigo. celebra. Lo celebra contigo. Lo celebra, sí. no se disgusta hasta que él tenga otro y no se parece si no tiene. Pero eso son cosas que impide que nosotros como hombres tengamos amistades auténticas. Sí. Pero recuerden, permiso, serio, que las amistades no salen, no florecen por sí solas. Hay que ser intencionales. Hay que crear una amistad. crearlas. Hay que relacionar, hay que abrirse, hay que ser sincero, hay que ser honesto. Hay que mirar a los ojos. Y no sacamos tiempo para hacer eso. Exacto. Estamos ocupados el trabajo, la casa, los hijos, la esposa. No sacamos tiempo para crear nuevas Así amistades. es. Por eso no las tenemos. Así Sí. es. Él dijo algo bien interesante, el señor encuestado allá en la calle de Miami. Él dijo lo siguiente: yo le quiero dar mi confianza y el tiempo lo va a definir qué tanto, qué profundidad podría tener, si valió la pena o no. Eso es una apertura que todos deberíamos vivir cuando hacemos relaciones interpersonales con los seres humanos. Nosotros creemos que hay un absoluto, de que la persona va a estar siempre al mismo nivel a mi disponibilidad, que la persona yo siempre podré contar con ellos en el mismo nivel. No, hay circunstancias que mi amigo, mi amiga no puede dar la misma respuesta que en otras circunstancias. Por eso ya no seguirá siendo más amigo, por eso ya no seguirá siendo alguien allegado a mi corazón.
empecemos a ver las debilidades entre otras personas, respetarlo, y nos daremos cuenta de que no nos vamos a frustrar tanto y romper amistades tan frecuentemente. Yo creo que la conversación profunda, abierta, es muy importante en las relaciones de amistad. Porque a veces quedamos a un nivel muy superficial de relación. Y entonces eso no es una relación de amistad, honestamente. Pero la crisis Una viene relación de camaradería, cuando el hombre no puede hacer eso ni con su esposa. Exacto. ¿Cómo lo hubiera hacer con otro hombre? Así es. ¿Te das cuenta? O sea, estamos en una crisis. Queremos que el hombre tenga amigos, pero nosotros no podemos, somos herméticos, no podemos verbalizar, no podemos mostrar afecto, no podemos. Así que estamos en una crisis. Sí. No es fácil, tenemos planes cómo crear amistades, pero no es fácil comenzarlas, porque en muchos casos no sabemos ni cómo comenzarlas. Pero en el modelo divino, a mí me encanta porque Jesús es el que toma la iniciativa y le dice, ustedes son mis amigos. Sí. Ustedes son mis amigos. Una Él de es las el que lo cosas- declara. Una de las cosas que yo veo es que a veces nosotros damos, pero queremos recibir lo mismo que estamos dando. Te di el ray, la cola, como le llamen, te llevé a tu casa ese día, entonces cuando yo necesité de ti, tú no lo hiciste por mí, ya yo me siento decepcionado. Ya esta persona no confío en él, pero creo también que en la amistad yo doy, no porque él vaya a dar lo así mismo que yo doy. No, yo lo doy porque confío en ti, porque creo que eres un buen hombre, porque creo que podemos llegar lejos. Yo apuesto por ti, pero no lo hago pensando en que el día que tú no lo hagas por mí, entonces te saco de mi círculo. Y creo que eso pasa en muchas relaciones, no solo entre los caballeros, sino entre caballero y dama también. En una relación de pareja, das esperando a cambio. Y creo que es un principio bíblico dar sin esperar nada a cambio. Claro. Sabes que mi padre me dejó una enseñanza que nunca he olvidado. Y él me decía, dale la oportunidad a la gente a que te falle, pero tú no falles. Muy lindo, muy buen consejo. Les voy a tirar unos nombres, ahora ustedes díganme de estos nombres. Vamos ¿ok? a ver. Estos nombres bíblicos, considérenlo. David, el rey David y Jonatán. Cuando nos dijiste que el verdadero amigo está buscando lo mejor para el otro amigo y no le compite ni le tiene envidia, ¿te imaginas el amor que tenía tan sincero Jonatán para con David? Sabiendo que David tenía virtudes, atributos y la unción de Dios por encima de la casa de su propio padre. Porque Jonatán iba a ser literalmente el próximo rey. Sí, sí. Pero Exacto. David llegó y ahora David es ungido para ser. Sí. Pero él lo amó. Lo amó, lo Lo apoyó reconoce, y lo lo- reconoció. Pero nota cómo esas Sí. connotaciones bíblicas se han tomado para hacer el caso de que Sí. Jonatán era homosexual. Sí, Porque no lamentablemente. podemos La aceptar sociedad. no podemos aceptar una relación masculina que sea afectuosa, Sí. que sea cariñosa, Que sea fiel. que sea fiel Sí. y que sea verbal y vocal. Sí. Porque lo que está pasando entre estos dos varones que se están, Jonathan está verbalizando su amor, su cariño por su amigo. Sí. Y en nuestra mente no podemos conceptualizar estos dos, hay algo raro con estos dos. Eso no existe en el mundo. Eso Por no debe ser así. estereotipos. 100%, Sí. ¿ves? Así Ahora- que entonces nos alejamos de eso. A pesar de que lo que ellos tenían era totalmente saludable, nosotros nos alejamos a eso porque tenemos el mismo temor, ¿verdad? Esa amistad hizo que corrieran riesgos. Claro. Pero a la vez, a través de los años y las generaciones, trajo las bendiciones prometidas. Cuando David dice, quedará alguien de la casa de mi querido y Mefiboset. amado amigo Jonatán. Jonatán, que yo pueda hacer misericordia, y la extiende a Mefiboset. Es una maravilla. ¿Eh? El amor Sí. de esos amigos, como se querían. Sí. Consideremos otros. Sí. Otro nombre. Diga ¿Listo? otro. Muchos de los hombres se identifican con esta personalidad, esta persona. Pedro, ¿verdad? Pedro. Muchos de ustedes dicen que se parecen a Pedro. Y aquí en esta mesa también. Listo para sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. 3 características de Pedro para alguien que no sabe quién fue Pedro. Alguien que no sabe Pedro. Pedro es el discípulo de Jesús, pero era violento porque en un momentito era pescador y tenía su negocio de pesca. En un momentito sacaba la espada y te cortaba la oreja o la cabeza si era rápido, ligerito. Pero Pedro era fuerte y fue el discípulo que Dios encomendó y amó mucho. Pero noten, Pedro, vamos a combinarlo, y Juan. Y Juan. Juan es el discípulo más joven entre los 12 discípulos
Y Juan era muy cariñoso. Era así con las manos, como el doctor de León, César aquí. Muy cariñoso. Afectivo. Siempre estaba pegadito a Jesús. La Biblia dice que estaba abrazado con la cabeza en el pecho de Jesús. En el pecho de Jesús. Abrazadito de Jesús. Jesús lo amaba y él amaba a Jesús mucho. Pero, ¿qué combinación? Pedro y Juan. ¿Qué ustedes creen? Pedro y Juan. Yo creo que es algo interesante porque Dios está haciendo lo que le llamamos un complemento. Las virtudes de valentía y también de lo pronto que era Pedro a lo que era lo reflexivo posiblemente que era Juan. De hecho, la Biblia dice que ambos corrieron a ver el resultado de la resurrección, de qué pasó con la tumba vacía. Entonces nos damos cuenta que de una manera u otra ellos se podían poner de acuerdo porque ellos se complementaban. Y cuando los vemos en el milagro, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde ellos se acercaron, vemos que están Pedro y Juan juntos. Y están lado a lado, pero uno era impulsivo, listo a pelear, y el otro era más reflexivo, más cariñoso, más cuidadoso. Ahora nota la pregunta de Jesús a uno de ellos. No se lo hace a Juan, se lo hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Juan está recostado. Juan, tú me amas porque me lo muestras. Tú eres una persona que demuestra que... Pero Pedro, su tú lenguaje. me amas. Sí, lenguaje es diferente. Así que notemos cómo el Señor tiene la habilidad de traer a dos hombres diferentes. Sí. Los utiliza para su causa, los transforma, los cambia, los acepta, los ama. Y estos hombres son transformados por el poder del Espíritu Santo para hacer una tremenda obra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sus mejores amigos son iguales o diferentes a ustedes. A mí me pasa en particular que mis amigos son diferentes a mí, aunque nos guste muchas cosas iguales, pero en carácter son diferentes. Y allí donde yo encuentro ese complemento. Estamos en la calle y pasó una situación un poco que no nos gustó. Hay uno que es más violento que el otro. Entonces el otro es el que te dice, quédate quieto, tranquilo. Sí, señor, a mí me pasa eso, no sé. Pero ahora que lo veo bíblicamente, Dios combina esos dos caracteres. Consideremos a otro para ya ir llegando al aterrizaje. Pablo y Silas. Pablo y Silas trabajaban juntos de dos en dos. Y se encontraron con opiniones diferentes sobre el muchacho Marcos. Pero siguieron juntos. Siguieron juntos. Y en el libro, creo que el capítulo 17 de Hechos, para los que no saben la historia, ellos en la ciudad de Éfeso los agolpearon, los metieron en la cárcel, los encadenaron ahí. ¿Y qué pasó allá adentro? Y ahí juntos, lado a lado, sí, señor, se animaban y comenzaron a cantar. Sí. Y cantaban himnos. La compañía, lo que es tu amigo en tiempo de dificultad, el apoyo, el soporte en tiempo de dificultad. Y nosotros, igual que Pablo necesitaba a Silas y Silas a Pablo, nosotros necesitamos un amigos que estén con nosotros en las buenas y en las malas. Así es. Déjame agregar un poquito más de estos nombres que nos acaba de dar. Y para decirle a los que no conocen la historia, perdona, doctor, recuerden que cuando estaban cantando los himnos a la medianoche, se estremeció la tierra, se abrieron las cárceles y salieron los presos en libertad. Milagros. Dios obró a través de esa amistad de Pablo y Silas. Lo que encuentro en común en estas amistades son dos factores. Dos hombres haciendo un equipo, envueltos en una misión. Amén. Y yo creo que los hombres de hoy en día necesitamos encontrar amigos con los cuales podamos envolvernos en una misión. En ayudar a alguien, en socorrer a alguien, en hacer el bien, en ir a limpiar la casa a una persona que es una anciana, en ir a llevar a una persona que necesita que se le cargue porque quizás esté inválida. Creo que la lección de estos nombres tuyos aquí son esos hombres llenos de testosterona, pero con una misión, en común. Y eso los unió. Sí. Eso los unió. Y tú dices, como no hay guerra, si no hay esto y no hay aquello, que es cierto, pero nosotros podemos crear misiones que nos pueden unir hoy en día para que nuestra amistad se estreche. Y nos necesitamos, aunque no haya guerra, yo necesito. Pero hay otras batallas. Hay batallas. Porque estás en una misión. Estamos en una misión. Necesitamos apoyo y cariño y amistad. Y quiero recordarles al concluir
el pasaje que mencionó el pastor Florencio, y es de Juan 15:15, cuando dijo Jesús: no os llamo siervos, sino amigos. Amigos. Jesús es el gran amigo. Pero asegúrese que usted también tenga un buen amigo en el momento y en el día de la crisis. Cuídense, manténganse unidos y Dios los va a bendecir y prosperar. Gracias por unirse a nosotros de hombre a hombre. Bendiciones, amigos.